Buenos días. Como cada semana empezamos este resumen semanal de trading, ya el número 257. Bueno, tenemos a Manu, que intentaremos eh, hacer este resumen entre él y yo esta semana. Y bueno, ¿qué tal, Manu? ¿Cómo andamos por ahí? Pues muy bien, de buenas mañana hacemos esto y aprovechar el día. Sí, Así dejamos a la gente que se prepare para la semana que viene, a ver si está de acuerdo o no con nosotros. muy bien. Bueno, pues empezamos como siempre con el disclaimer, ¿no? Bueno, la operativa con productos financieros apalancados, ya sabéis que expone a un riesgo de perder más de lo que se invierte, con lo cual hay que tener especialmente cuidado con este tipo de temas y todos los consejos bueno, todo lo que comentamos aquí se hace con carácter puramente formativo y no supone ningún tipo de consejo de inversión. Vale, dicho esto, empezamos como siempre con nuestro análisis con el IBEX 35. Bueno, IBEX 35, ya vemos aquí en semanal, continuamos con la etapa 2, ¿no? Una etapa 2, bueno, tremenda, ¿no? Ya de largo recorrido, con vías del tren, con máximos relevantes crecientes, mínimos relevantes crecientes. Bueno, y aquí tenemos marcadas dos líneas, ¿no? Dos líneas clave un poco en esta tendencia. Y ya comentábamos la semana pasada que habíamos llegado a una zona clara de objetivo y que lo normal es que al primer intento no pudiera con ella, ¿no? Y que necesitara como mínimo bueno, algo de inhalación, diera tiempo a que la media de 20 se fuera acercando más al precio y probablemente en las próximas semanas la vuelva a atacar, ¿no? De momento, bueno, ya vimos que lo mismo que ocurrió aquí en esta zona, llegaba ahí después de un movimiento ya muy extendido, lo normal es que el primer intento no pueda con esa resistencia tan importante, ¿no? Que veíamos aquí, bueno, aquí vemos, ¿no? Este mínimo relevante que tenía aquí la zona de los 14.300 y ahora en la zona de los 16.040, ¿no? Bueno, justamente llegó a esa zona y lo que nos deja es lo que podría ser una doji o incluso una top intel encubierta, ¿vale? Que en principio nos sugiere más continuidad de la inhalación, lo que sería el inicio de la inhalación dentro de esta etapa 2, ¿vale? Un acercamiento del precio de la media. La primera zona objetivo será esta zona de hueco que nos deja aquí en torno a los 15.600 y luego la zona de soporte menor, ¿no? En torno a los 15.300 400. Con lo cual, escenario de etapa 2 simplemente, bueno, parece que el precio se dispone a hacer lo que sería la inhalación. Si nos vamos al diario, bueno, de momento el escenario también es claramente de etapa 2 con vías del tren y máximos y mínimos relevantes que son crecientes. Si bien el viernes, ¿no? nos dejó una gran vela sólida, bueno, que anulaba, ¿no? casi la totalidad del último impulso, bueno, hacia la zona de la media de 20 y, bueno, dejando un posible escenario de doble máximo, ¿no? Que ya sabemos que es una de las formas en las que finalizan las etapas 2. Entonces, bueno, de momento, etapa 2 no hay mayor peligro de momento, sino bueno, ese primer signo, ¿no? de debilidad de este posible doble máximo. De momento, mientras no perdamos la zona de los 15.760, bueno, seguiríamos con el escenario de etapa 2 sin mayor problema, ¿no? No sé si ves algo relevante. El doble máximo, si quieres, lo dejamos dibujado en el sentido de que siempre decimos que un patrón de compra uno tras una gran vela sólida va a dar fallo 8 de cada 10 veces, por tanto no va a superar ese máximo que está marcando Julio. Entonces, ya sabemos que para que salga un máximo relevante es tres máximos más bajos a la izquierda y tres máximos más bajos a la derecha. ¿Qué pasa? Si nos da un PC1 que es fallido y necesita de retest, eso tal vez requiera toda una semana. Por eso ya sabemos o intuimos, mejor dicho, que va a haber un doble máximo y el escenario que pueda haber más para la semana que viene. Sí, Y al final lo que íbamos comentando desde hace 2 semanas, que porque en el mensual se vea muy claramente el IBEX, que era un tremendo suelo redondeado que había llegado a máximos históricos y que le tocaba un descanso. O sea, que ahora al menos el- era zona objetivo y fuera. Y así que seguramente sea eso. Las próximas 3, 4 semanas, inhalación a la media de 20 y a esperar un nuevo patrón de compra uno a nivel semanal para incorporarnos en el lado alcista. Pero ahora mismo ya es demasiado. sí, probablemente tengamos un escenario parecido a este, Mm. ¿no? Que tuvimos aquí en el mes de mayo-junio, ¿no? Llegábamos después de un movimiento extendido a unas zonas claras de objetivo, ¿no? Normal es que al primer intento no pudiera ir,
bueno, requiriera un pequeño descanso a modo de inhalación para luego volver a arrancar y superarlo, ¿no? Bueno, sería en principio lo que esperaríamos, sobre todo por esta topping tail bueno, o doji encubierta que nos deja estas 2 últimas semanas, ¿no? ¿Vale? Y el primer signo claro y evidente sería la gran vela sólida del viernes, que nos podría acabar dejando un doble máximo, ¿vale? Bueno, si nos vamos al DAS, bueno, el DAS ya venimos comentando, ¿no? Hace ya muchas semanas que estaba bastante más débil que el IBEX, ¿no? De hecho, en semanal, bueno, ya la etapa 2 parecía tener serias dudas, ¿no? Serias dudas porque ya los máximos y mínimos relevantes ya no eran crecientes, ¿no? Ya el precio llevaba, bueno, casi 6 meses, ¿no? En un rango lateral, el precio ya empezaba a cortar hacia arriba y hacia abajo la media de 20, lo cual parecía ya más escenario de etapa 3, ¿no? Sobre todo tras dejarnos este fallo de ruptura que nos dejó bueno, hace un mes, ¿no? Este fallo de ruptura intentó superar toda esta zona de resistencia de los máximos relevantes previos y no pudo, ¿no? Y bueno, ya sabemos que la consecuencia suele ser la vuelta a la zona de soporte mayor, ¿no? Que parece que es el camino que estaría tomando, ¿no? Lo cual ya confirmaría claramente el escenario de etapa 3. Y si nos vamos al diario, bueno, el diario, eh, para mí ya esto es una etapa 4. No solamente hemos perdido este mínimo relevante, pero tiene pinta ya más de etapa 4, ¿no? Una media de 20 claramente bajista, media 40 que se ha puesto también bajista, y máximo relevante decreciente y mínimo relevante decreciente. ¿Vale? Bueno, llegando a su primera zona objetivo, que sería la zona, bueno, después de un movimiento vertical, la zona de la media 200 y la zona del mínimo relevante previo, ¿vale? Con lo cual, bueno, quizás arranque la semana con algo más de caída y que, bueno, quizás durante la semana tengamos la inhalación para luego tener más continuidad bajista. No sé. Al final lo que es etapa 3 en semanal, ¿no? Una Sí, 2 endeble que ya pinta para pinta, 3. pinta para tres. Y ahora es marear para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, un rango lateral. Y lo que decimos, el DAX está para cuando rompan a nivel diario, para tener una referencia. La media del 200, los 23.300, ahí será para estar atentos para el lado corto y movimiento fluido a su izquierda, que rompe hipotéticamente los máximos, que son los 24.700, pues ahí tendremos movimiento fluido en el lado alcista. Mientras tanto, va a ser eso, un rango lateral de marear para arriba, para abajo. Y en principio es para el día de mañana romper por abajo, ya que en semanal vamos a entrar en principio a etapa 3. Sí, a modo de conclusión, evidentemente el DAS es un índice que no está para operativa swing, ¿no? Los últimos 6, 7 meses, un rango lateral amplísimo, en lo cual, bueno, lo normal es que acaben saltando todos los stocks, ¿no? Entonces, bueno, para operativa swing, mucho más operable el IBEX que claramente el DAX, ¿no? Bueno, el DAX será realmente interesante cuando, como bien dices, ¿no? Pierda esta zona, ¿no? De los 23.050, que es cuando tendremos movimiento fluido hacia abajo en una etapa 4 en ambos marcos temporales, o bien si es capaz de reestructurarse y romper la zona alta, ¿no? De los máximos relevantes previos y entonces tendría movimiento hacia arriba, ¿no? Reiniciando lo que sería un nuevo impulso dentro de la etapa 2 en semanal. Vale. Venga, pues nos pasamos al otro lado del charco y comenzamos con el SPY. Bueno, Standard Poor's, ya vemos en semanal, continuamos con la etapa 2, ¿no? Una etapa 2 bastante potente, porque bueno, desde el mes de abril, lo venimos comentando, ¿no? Semanas atrás, no nos ha dejado ni siquiera un mínimo relevante, ¿vale? Y de hecho, cada vez que aparece una vela roja es automáticamente ignorada a la semana siguiente, ¿vale? Lo cual es una nueva señal bueno, de entrada en largo, incorporándonos a esta fabulosa etapa 2. Y de hecho, bueno, esta semana hemos tenido nuevamente una vela roja y que vemos cómo a final de semana aparecen las mechas por abajo, lo cual, bueno, nos da pista de que quizás pudiéramos tener otra nueva vela roja ignorada, tal como tuvimos aquí, ¿no? Si bien, bueno, ya vemos que cada vez le cuesta más, ¿no? En el sentido de que, bueno, después de una vela roja hay varias velas verdes después, y aquí, bueno, esta última solamente tuvimos dos, más la doji, y ahora, bueno, aparece un nuevo, una nueva vela roja que quizás pueda tener algo más de continuidad. Pero en principio, etapa 2 y
bueno, sin ningún signo de debilidad, más que esta vela roja que nos aparece con mecha y que bueno, podría suponer el inicio de la inhalación, pero dentro de una etapa 2 que no plantea mayor tipo de problema de momento. Y si nos vamos al diario, bueno, esas dudas empiezan a aparecer también, ¿no? Etapa 2 de momento, porque, bueno, media de 20 alcista, media 40 alcista y máximo relevante creciente y mínimo relevante de momento también son crecientes, ¿vale? Si bien, bueno, aquí la media de 20 se puso tímidamente roja, pero bueno, automáticamente el viernes recuperó. El viernes nos deja una bottom tail de amplio rango, que nos sugiere precios más altos, pero si bien el grado de penetración es mínimo, ¿no? El grado de penetración en la vela previa de momento es mínimo, ¿vale? Lo cual, bueno, nos sugiere precios más altos, pero bueno, no hay toda la fuerza que pareciera indicar esta bottom tail en sí, ¿no? Porque no penetra en el cuerpo de la vela previa. De momento, etapa 2 y lo lógico sería que arrancara la semana intentando, ¿no? Intentando un nuevo patrón de compra uno, bueno, que probablemente tenga problemas, ¿no? Nos ha dejado una inhalación bastante congestionada, ¿no? Una primera zona aquí de hueco y luego aquí otra zona de hueco, ¿no? Con lo cual, pensamos que va a tener serias dificultades el siguiente patrón de compra uno para al primer intento volver a recuperar la zona de máximo histórico, ¿no? Yo, para mí, el SP lunes, martes tendremos rebote alcista por la vela del viernes, pero, y la clave para mí está, que es lo que comenté en el meeting, que era el jueves para mí, o sea, el jueves para mí era un día clave. ¿Por qué? Porque el miércoles tuvimos una vela, cuando hicimos el meeting a las 8 y pico, ascendente, que a última hora se giró, pero comenté el tema de que si pones el horario se verá más fácil el patrón isla, que si no cubrían el gap, sería un patrón isla. Por eso para mí el jueves era determinante si lo cubría o no, que al final no, y ahí tenemos lo que sería el patrón isla. Entonces, lo que veo ahora mismo es que puede haber ese rebote, que veremos, pero que los 680, no, 678 creo que es la vela del... Pone el diario de nuevo, porfa. Sí, sería esta zona de aquí. Sí, que hubo un hueco profesional bajista. eh, no sé si fue esa o luego. Para que la gente lo vea. Ahí está. La vela del miércoles al jueves, ahí hay un pequeño hueco profesional. Ese sería, digamos, como la zona que debería de actuar de resistencia. Si no puede con ella, es cuando ya deberíamos de estar atentos porque entonces volvería a retroceder. La exhalación e inhalación ya habría consumido más del 100% y entonces sería cuando pensaríamos en que podríamos entrar a una etapa 3. Por eso para mí esta semana va a ser muy clave si puedo o no con esa zona que acabas de marcar, Julio. Porque si hace eso que está marcando Julio, en principio ya es para entrar en etapa 3 en diario, en el SP, y por tanto hacer esa inhalación en el semanal de continuidad bajista. Entonces, creo que será lunes, martes ascendente, para miércoles, jueves ya empezar a caer. Mm, muy bien. Vale, pues vamos a ver el Nasdaq. Bueno, pues la situación es muy parecida, ¿no? Mm. Semanal, etapa 2 en la cual tampoco nos ha dejado ningún mínimo relevante en el camino y cada vez que aparece una vela roja es automáticamente ignorada, ¿vale? Si bien la vela roja de esta semana tiene, bueno, bastante más fuerza, ¿no? Que todas las anteriores. Una gran vela sólida, en la que parece incluso una vela envolvente y que de momento aquí sí que ha eliminado la primera zona de soporte que sería la zona del hueco que nos dejó aquí, ¿no? Bueno, y que nos sugiere en principio más continuidad bajista. Si nos vamos al diario, la situación es muy similar al Standard Poor's, ¿no? Etapa 2 con vías del tren, ¿vale? Máximo relevante creciente, mínimo relevante creciente. Igualmente nos encontramos el viernes con una bottom tail potente, ¿no? De amplio rango, pero que no ha tenido grado de penetración en la vela previa, ¿vale? Con lo cual, bueno, es una vela que nos sugiere precios más altos, pero la fuerza alcista no es tal, tan grande, ¿no? Como pudiera parecer por el rango y la amplitud de esta bottom tail, ¿no? Y que además nos ha dejado una inhalación también
con zonas claras de resistencia, ¿no? Como es el hueco de aquí, bueno, incluso es posible estructura de doble máximo, ¿no? Que nos dejó aquí, ¿vale? Con lo cual esperaríamos algo similar, ¿no? Que intente, al principio de semana intente, eh, pero que luego probablemente requiera de un retest, ¿no? Y ese retest ya el precio estará cortando arriba y abajo la media de 20, que quizás sea ya el inicio de la etapa 3, ¿no? Aquí tenemos aquí se ve más claro, ¿no? El hueco Sí, es profesional bastante más claro se ve en el Nasdaq que en el S&P. del jueves que tenemos aquí, bueno, y luego el otro hueco que tenemos aquí, que probablemente pongan en seria dificultades el posible patrón de compra uno que podamos tener a principio de semana, ¿no? Y por último, el Russell, bueno, que en este sentido sí que parece algo más avanzado en el movimiento, porque bueno, ya vemos que en semanal igualmente tenemos una etapa 2. Aquí sí que nos dejó un mínimo relevante, bueno, a modo de acunamiento podría ser. Y la etapa 2, aquí ya sí parece, ¿no? Que tenemos claramente una inhalación, ya con dos velas bajistas y aproximándose claramente a la zona de la media de 20, ¿no? Bueno, y esta vela que incluso si hubiera marcado el mínimo, incluso ya podría ser un nuevo mínimo relevante dentro de 3 semanas, ¿no? Porque ya ha perforado los mínimos de las 3 semanas anteriores, ¿vale? Pero de momento estructura de etapa 2, en este caso en fase clara de inhalación. Lo cual va a suponer que en diario, en este caso, ya sí que tenemos confirmada una etapa 3, ¿vale? Ya nos dejó una estructura de doble máximo, que bueno, es el primer signo que nos marcaba, ¿no? La posibilidad de ese fin de la etapa 2. Y sabemos las etapas 2, una de las formas en las que finalizan es con una estructura de doble máximo, justamente lo que nos hizo aquí. Y bueno, ya vemos que hemos perforado el mínimo relevante previo, incluso, bueno, los dos mínimos relevantes previos, ¿no? Lo cual incluso podría haber sido ya una mini etapa 4 fallida, ¿no? Un shake-out, sí. Un checkout, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque aquí vemos que la vela del viernes sí que es más potente que en Nasdaq y en Standard Poor's, ¿no? Porque es igualmente una bottom tail con un amplio rango, amplia mecha, y el grado de penetración aquí ha sido mayor, ¿vale? Ya veíamos que en Standard Poor's el grado era mínimo, en el Nasdaq ni siquiera había grado de penetración, bueno, y aquí parece que hemos consumido en torno a un 40%, ¿no? Bueno, no es todo lo potente que gustaría para el lado alcista, porque lo normal empezamos a tener en consideración velas de reversión potente cuando eliminamos en torno al 50% de la vela previa, y de momento, bueno, aquí nos quedan un 30, 40, podríamos decir, ¿no? Con lo cual, en principio, etapa 3 y bueno, habrá que ver, probablemente arranquemos la semana haciendo lo que sería la inhalación. Y habrá que ver, ¿no? Si esto ha supuesto una mini etapa 4 o simplemente una etapa 3 y que luego volveremos a perder este mínimo, ¿no? Que probablemente acabe siendo mínimo relevante el próximo miércoles, ¿no? A mí, al menos para el lado alcista, por la vela del viernes, me gusta más lo que es el Russell y mira que está más fuerte, digamos, el S&P y Nasdaq, ¿no? Pero la vela del viernes me da eh, mejor sensación. Ahora, también he de decir que conforme está el Russell, yo me mantendría un poco al margen, porque si hace lo que comenta Julio de que teóricamente sube un poco, y imaginemos que no puede con la vela del jueves, si no puede con esa zona que va a marcar Julio, es el acunamiento. Y Sí, sería la fase de transición C, y los 237,5 sería el soporte mayor. Entonces, estaría muy atento al posible acunamiento. Yo. Entonces, vale la pena estar lunes, martes, aunque los mercados reboten, a ver qué hace el miércoles. Más o menos por si hay un posible acunamiento en el nivel de Russell y luego el SP ya veremos. sí, en teoría el rebote que parece que se inició el viernes, lo lógico, la primera zona importante, ¿no? Será esta zona de aquí, ¿no? Esta zona de congestión que tenemos aquí. Bueno, que además coincide con la zona de posible acunamiento, ¿no? O sea, la zona a vigilar. Si el precio realmente consigue superar esta zona, bueno, la media de 20, ya vemos que incluso el viernes se volvió a girar alcista, luego tiene movimiento fluido, ¿no? Se podría ir perfectamente a la zona de máximos nuevamente, ¿no?
Pero si aquí Y encuentras, habremos tenido un shakeout. habíamos Te tenido un checkout, confirmaría que hemos tenido un shakeout. firmaría el escenario de checkout y que ya sabemos, ¿no? El objetivo es vuelta a la zona eh, en este caso, de resistencia mayor, ¿no? Eh, pero si en esta zona encuentras dificultades y tenemos un patrón de venta uno, probablemente sea el acunamiento que dé inicio a ya una etapa 4 ya que acabe perforando estos mínimos que nos dejó el viernes. ¿Vale? Mm. Bueno, vamos ahora a los valores que nos han ido pidiendo y empezamos con el primero, IMRX. Bueno, IMRX, Munering del sector farmacéutico en semanal, ya vemos, etapa 2, ¿vale? Etapa 2 y bueno, haciendo una inhalación y un nuevo patrón de compra uno. De hecho, bueno, una inhalación muy vertical que se ha frenado en la zona de la media de 200 y ahí nos ha dejado lo que sería una bottom tail encubierta y un patrón de compra uno. Un patrón de compra uno que lo normal es que en principio requiera de un retest por la verticalidad de la inhalación, pero en principio probablemente después del retest tenga más continuidad, ¿no? Bueno, ya vemos que nos hizo un suelo redondeado, llegó a la zona objetivo, bueno, y ahora probablemente requiera un retest esta inhalación, ¿no? Si lo vemos en diario, bueno, pues en diario teníamos una etapa 4 aquí, con media de 20 bajista, incluso la media de 40 se puso bajista, y ya lo que sería una etapa uno ya con muchos cierres por debajo, por encima de la media de 20, bueno, a modo de acunamiento, y me llama la atención la vela del viernes, ¿no? Una vela que fue roja hasta aquí, perdiendo todos los mínimos de los 7 8 días anteriores y luego dándose la vuelta, ¿no? Finalizando lo que sería una bottom tail que nos sugiere más continuidad alcista, ¿no? ¿Vale? Y la clave estará la superación del máximo relevante previo, porque luego sí que tenemos un movimiento fluido que puede ser interesante, ¿no? ¿Qué pasaría si ocurriera esto? Bueno, pues realmente en semanal lo que hemos comentado del retail, pues quizá haya sido con la bottom tail de esta semana, ¿no? El retail, ¿no? ¿Vale? Y que, bueno, que pueda tener más continuidad, ¿vale? En principio, bueno, tiene una primera zona aquí de objetivo, que sería este hueco, ¿no? Que nos dejó en la zona de los 8,05 y luego, bueno, volver a la zona de máximos anteriores, ¿no? Pero sí, buena pinta, sobre todo por el movimiento del viernes, ¿no? Mm. Puedes hacer zoom en el diario que se vean bien las últimas 20 velas. Aunque- No, aunque se vean bien las últimas 20 más grande. Quiero lanzar una pregunta, a ver qué responden y dejo 5 segundos. Y es, ¿la vela del viernes es vela de arranque? O como llevamos, sería la cuarta vela verde, es digamos tipo como si fuese finalización. Entonces la pregunta que lanzo es, ¿la vela del viernes es de inicio o de fin de movimiento? Bueno, claramente es Hemos una, dado bastante tiempo para que lo piensen. Que se bueno, fijen que el viernes abrió con un hueco profesional bajista. O sea, señálalo de cómo cerró el jueves a cómo abrió el viernes. Entonces, el jueves cerró movimiento ahí aquí ya y abrió inició a la aquí, baja, ¿vale? Se fue a la baja y se giró. Eso es un movimiento de arranque, ¿vale? O sea, realmente el viernes es la vela de arranque, por el hueco profesional bajista que ha sido totalmente negado, más la mecha que señala Julio. ¿vale? Bueno, y a modo de acunamiento además, ¿no? Y que muy Mm, probablemente acabe siendo este el mínimo relevante creciente, ¿no? Y que dé inicio a la futura etapa 2, ¿no? Una etapa 2 que tendremos a la superación de los 7,15, ¿vale? Venga, pasamos al siguiente, que es FISER, bueno, que la comentan por, creo que patrón explosivo alcista, ¿no? Bueno, estoy viendo aquí, bueno, en semanal tenemos una etapa 4 clarísima. Eh, ¿no? Y haciendo lo que podría ser un patrón, un 2 3 bajista, ¿no? Bueno, porque mm. realmente la vela de la semana pasada fue una vela claramente de arranque igualmente, ¿no? Y que además probablemente dentro de 2 semanas sea máximo relevante, ¿vale?
si bien tenemos marcada aquí esta zona, bueno, las posibles zonas objetivo, que ya llegó directamente, y bueno, luego sí tiene bastantes zonas de posible soporte, ¿no? Bueno, lejos de la media y el diario, igualmente, etapa 4 y a un 57% de la media, lo más normal es que inicie algún tipo de inhalación, ¿vale? Y esa primera pista puede ser la posible bottom tail encubierta que nos dejó a final de semana, ¿vale? Bueno, de momento aún no ha conseguido superar el máximo del día previo, Mm. ninguna de las, em, de las velas, pero que lo más normal es que inicie algo de inhalación, ¿vale? Primera zona realmente importante sería la zona de los 76 y 64 y que luego tuviera más recorrido hacia la zona de la media de 20, ¿vale? Pero tengo mensajes contradictorios, ¿no? En semanal y en diario, ¿no? Porque en semanal, para mí la semana pasada una vela de arranque y que lo normal es que tenga más continuidad, ¿no? Con lo cual no me encajaría un explosivo alcista, ¿vale? Sí, si bien podría tener algo más de recorrido eh, alcista, ¿no? Pero no como para buscar la zona de la media de 20 en semanal, ¿vale? Entonces no me cuadraría mucho el escenario, ¿no? Con Y un ni explosivo siquiera alcista que ponte 15 tuviera. minutos, pero creo que en 15 minutos ni siquiera está haciendo un suelo. Sí, bueno, ya vemos en Ahora horario. parece que el fallo de patrón de venta uno en 15 minutos, pero es que en horario sería para un patrón de venta uno, o sea, no. Sí, 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 no la veo claro yo para el Mm. escenario de patrón Si explosivo. es para el mismo día es una cosa, pero para nivel swing yo no lo veo. Ujú. Vale. Bueno, vamos a la siguiente, que es DBI. DBI, ya vemos en semanal. Bueno, teníamos una etapa 4 que finalizó, ¿no? Con esta gran vela sólida sin continuidad. Desde ahí ya fallo de patrón de venta uno, ya empezó a dejarnos mínimos relevantes crecientes y el precio ya cortando hacia arriba y hacia abajo la media de 20. Bueno, y con un movimiento que incluso dio inicio a una etapa 2, ¿vale? Etapa 2 porque superamos uno y dos máximos relevantes previos. Desde ahí nos hizo la inhalación, bueno, lo que podría ser el acunamiento, ¿no? Aquí se puso un poco en peligro, ¿no? Porque ya vemos que la media de 20 incluso se giró bajista, pero bueno, la clave, ¿no? Esta semana que arrancó con un hueco profesional por encima de la media de 20, ¿no? Bueno, recuperando en principio esa estructura de etapa 2, ¿vale? Y dando a la siguiente semana lo que sería un patrón de compra uno que, bueno, el objetivo sería superar la zona del máximo relevante previo, que diera continuidad a esta etapa 2. Bueno, en principio lo lógico sería que tuviera más continuidad alcista, ¿no? Y si nos vamos al diario, pues tenemos una etapa uno y ya iniciando la etapa 2, ¿vale? Iniciando la etapa 2 con lo que sería un patrón 1, 2, 3, 4, ¿vale? Que nos sugiere más continuidad alcista, ¿vale? Sobre todo, bueno, las mechas que nos deja en las dos inside bar, mechas por abajo, señal de que hay demanda, ¿no? Bueno, aquí haciendo lo que Mm, sería el acunamiento y el arranque, ¿no? Vemos cómo arrancó con un hueco profesional seguido de una gran vela sólida, ¿no? Y luego patrón 1, 2, 3, 4 con mechas por abajo y que en principio debería de tener más continuidad, mm, ¿vale? Y que bueno, la zona objetivo, pues evidentemente, pues debiera ser la zona de los 4,90, ¿no? Del máximo relevante previo, con lo cual tendríamos continuidad de la etapa 2 en semanal. Esta me sonaba a mí. La siguiente que nos piden es Davita, bueno, en semanal, y vemos una etapa 4, ¿vale? Una etapa 4 que ya vemos que después de un movimiento ya extendido llega, bueno, una primera zona objetivo que sería la media 200 plana. Y ahí parece que empiezan a aparecer las mechas, parece que quiere iniciar, sí, aunque sea simplemente la inhalación, ¿no? Ya vemos cómo. Semana pasada tuvimos una vela Oye, que consume en torno al 50% de la vela previa, ¿no? Lo cual nos sugiere de que pueda tener más continuidad. Si nos vamos al diario, vale, antes de pasar, Julio, por lo que estoy viendo, este valor ha sido por el buscador del patrón de venta uno. ujú, Lo que comenta
hay una cosa que comenta, ¿vale? Y es que dice que la media de 200 la primera vez actúa como zona de soporte y la segunda como mantequilla. Entendamos que a la segunda, para que haya una segunda, antes debe de subir. O sea, que vean que hay como un vacío. Es decir, que haga otra vela alcista la semana que viene, por ejemplo, y luego ahí ya sí. Eso sería cuando actúa mantequilla, ¿vale? Por tanto, solo por el escenario semanal, a nivel diario veremos, pero ya no sería óptimo el patrón de venta uno. Ujú. Bueno, en principio, en semanal, etapa 4 llegando a la primera zona objetivo, que sería las media 200 planas, y lo normal es que aquí tengamos algo de rebote. Y de hecho, ya la vela de esta semana, que acaba consumiendo en torno al 50% de la vela previa, nos sugiere de que debamos de tener algo más de continuidad alcista, ¿vale? Aunque simplemente sea lo que sería una inhalación, ¿vale? De hecho, lo que está marcando Julio, si se fija las anteriores veces que ha hecho un mínimo relevante, siempre ha hecho eso. Llega a una zona objetivo, rebote, o sea, velas alcistas. Llega a una zona objetivo, mínimo relevante, rebote, velas alcistas. Entonces, ahora es más o menos lo mismo, para que lo tengas dibujado. Y si nos vamos al diario, tenemos una etapa 4 con vías del tren, con máximos relevantes decrecientes y mínimos relevantes decrecientes, ¿vale? Y en disposición de dar un nuevo patrón de venta uno, ¿vale? Si bien vemos que el arranque de inhalación ha sido bastante potente, ¿no? Con estas dos bottom tail de amplio rango y que probablemente nos sugiera de que el primer patrón de venta uno requiera de un retest como mínimo, ¿no? Y que bueno, que podamos tener algo más de continuidad alcista y que tengamos una semana, si acaso, yo creo, de consolidación, ¿no? Y que Mm. quizás dentro de un par de semanas sea cuando ya tengamos el patrón de venta uno bueno, que sí que sería lo que cuadraría, ¿no? Con este escenario que hemos comentado, en semanal, ¿vale? Ahora, valor para vigilar, eso sí, porque es un pedazo techo redondeado y cuando pierdas a media 200, 103 y luego los 70. Sí, sí. Entonces, bueno, yo creo que el escenario quizás pueda ser este, ¿no? De que, bueno, arranquemos la semana quizás con algo más de continuidad y que luego tengamos el patrón de venta uno, un retest y luego quizás ya sea el momento bueno, ¿no? Para buscar ese movimiento que, bueno, que venga a perder los mínimos anteriores y que ya luego tenga más recorrido, ¿no? Hacia la zona de los 103 que marcamos aquí en semanal, ¿no? Vale. Pasamos a la siguiente, que es Royal Caribbean, el sector cruceros. Y aquí vemos que en semanal teníamos una etapa 2, ¿vale? Y ya tenemos claramente una etapa 3, ¿no? Ya tenemos una etapa 3, bueno, una etapa 2 que finalizó con este fallo de patrón de ruptura, ¿vale? Aquí intentamos superar el máximo relevante previo, no pudo y se arrancó la inhalación, ¿no? Una inhalación que ya ha consumido más del 100% del último impulso alcista, ¿vale? Y que ya tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco velas con cierres por debajo de la media de 20, una media de 20 que se ha girado bajista, ¿no? Bueno, con lo cual ya etapa 3, ¿vale? Etapa 3, bueno, pero que probablemente tengamos pronto una inhalación, ¿no? Una inhalación que venga a buscar nuevamente el acercamiento del precio a la media para luego ya sí buscar el siguiente patrón de venta uno que probablemente sea el que dé inicio a la futura etapa 4, ¿vale? En- Aquí a Elena lo que le destacaría es el acunamiento. El acunamiento tenemos que buscarlo que sea con la media de 20 bajista fuerte, por decirlo de una forma, no plana como está aquí, que aquí es sí, realmente el primer giro, está plana. Hay que buscar que esté con cierto grado de inclinación. Como se puede ver, de hecho, estoy mirando el diario. El diario a sí. finales de septiembre lo veremos. Sí, lo normal es que el abonamiento se produzca aquí, ¿no? Con una media de Mm. 20 ya claramente bajista, ¿vale? Sería un poco el escenario que esperaríamos. Si nos vamos al diario, en el diario sí que tenemos claramente una etapa 4 y, bueno, después de un techo redondeado, pues llegando a bueno, su primera, su zona objetivo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Que es la zona donde arrancó este movimiento tan potente, ¿vale?
Bueno, y aquí vemos un poco lo que hemos comentado en el valor anterior, de la media de 200, ¿no? Media de 200 Mm. llega, al primer intento lo frena, bueno, arranca, la segunda vela de arranque y vemos que no puede, ¿no? Y luego, bueno, salta pues, directamente por encima al otro lado, ¿no? Teniendo más continuidad hasta su siguiente zona objetivo. Tal como acabó la semana, yo creo que lo lógico sería que arrancara a principio de semana la inhalación, ¿vale? Vemos que tenemos aquí una vela que por primera vez supera el máximo del día previo y lo lógico sería que tuviéramos más inhalación. ¿Hacia dónde? Bueno, pues primera zona, la zona de los 268 y luego la zona de la media de 200, ¿no? En torno a los 270, 280, ¿vale? Sería la primera zona objetivo, ¿no? Lo ideal este valor para mí es que tarde 2 semanas subiendo poco a poco hacia la zona 280, 290, aproximadamente unas 2 semanas, y ahí nos Ujú, da un patrón de venta uno. Si nos da ahí un patrón de venta uno, es cuando tendremos el acunamiento semanal y ser el escenario más óptimo para el lado bajista, para los 235 que comenta. ujú. Vale, pasamos al siguiente, que es Worldline, este es del mercado francés. Bueno, ya vemos que en semanal, etapa 4 y dando esta semana un nuevo patrón de ruptura a continuación bajista, ¿vale? Con lo cual, bueno, en mínimos históricos además, eh, bueno, por el lado bajista, evidentemente, un patrón de ruptura a continuación bajista y que nos sugiere más continuidad en las próximas semanas. Y en diario haciendo lo que sería un patrón 1-2-3, ¿vale? Además, un patrón 1-2-3 potente, ¿no? Potente porque, bueno, la vela del jueves arrancó con un hueco profesional alcista, ¿vale? Esta vela arrancó aquí, hueco profesional, cambiando el sentido de la tendencia previa, que era bajista, hueco profesional, pero que no logra superar su primera zona, ¿no? En principio de resistencia y desde ahí no se cae y nos deja una gran vela sólida, bueno, que elimina el mínimo de la vela previa, de los mínimos anteriores, y seguido de una inside bar, con lo cual mensaje potente bajista, ¿no? Y que lo lógico sería que tuviera más continuidad, sobre todo porque, bueno, coincide con el patrón de ruptura a continuación bajista en semanal y el patrón 1-2-3 en diario, ¿no? Con lo cual, bueno, buen valor para buscar el lado corto. Espera, dos cosas. Una es, aquí se ve más exagerado la vela del jueves, a pesar de ser 4 velas bajistas, que la vela del jueves es de arranque, por el valor que no recuerdo qué valor hemos visto que era para el lado alcista, que he dicho, esperamos 5 segundos, ¿vale? Sería el mismo escenario. Era este, No, no, este, no, no. no, no, no. Este. Ese, exacto, el IMR, exacto. O sea, la vela del jueves del valor que estamos viendo sería como la vela del viernes de IMRX. Y luego comento que a ver, si confirma el 1, 2, 3 objetivo por proporción de impulsos, pero habría que esperar a que generase un mínimo relevante. Es que no sé a qué se refiere aquí esa malla. Me suena que es malla, este dibujo. Sí, a malla. No sé a qué se refiere con el tema del mínimo relevante para generar el impulso, la proporción. O sea, no sé si la proporción sería de 3,4 a 2,15 y de 3 a lo que sea. Eso sería un objetivo. ¿Puedes dibujarla, Julio? ¿Cómo dice que sería? La proporción de impulsos Mm, para saber el posible objetivo. sí, pero el tema es que, mira, aquí tenemos O sea, no sé si se refiere a esto y ahora habría que esperar uno nuevo. O sea, es lo que no termino de entender yo. sí, lo que pasa es que para mí este movimiento arranca el jueves, ¿no? Sí. Pero bueno, el jueves, eh, O sea, ahora lo suyo es dibujar de nuevo lo que has hecho desde el máximo del jueves y ya está. claro, Ponlo dibujado y así tiene el objetivo y ya está. Pero de todas formas que lo explique. Pues si estamos malinterpretando y es otra cosa. sería este un poco el objetivo, Eh. ¿no? Vale, venga, pasamos a la siguiente que es Zscaler. Zscaler en semanal.
etapa 2. Y bueno, tras hacer un nuevo patrón de ruptura a continuación alcista, a la semana siguiente tuvo confirmación, bueno, y esta simplemente para mí sería un pullback, ¿no? Una vuelta a la zona de soporte menor, bueno, dejándonos mechas por abajo y que lo cual nos sugiere de que deba de tener continuidad alcista, ¿vale? Y si lo vemos en diario, pues igualmente tenemos una etapa 2 y con estructura de patrón de compra uno, ¿vale? La vela del jueves nos dejó una bottom tail, en principio sin grado de penetración, y el viernes, bueno, arrancó con un hueco profesional bajista y que, bueno, fue negado, ¿vale? Con lo cual, bueno, estructura de patrón de compra uno, un patrón de compra uno que probablemente requiera de un retest por la verticalidad de la caída, pero que en principio el retest debería de funcionar y tener más continuidad y, bueno, y lograr superar la zona de los máximos anteriores, ¿no? Tal como hemos comentado en semanal. Sí, en este caso todo bien y encima vías del tren. Ujú. Vale, el siguiente, Leifes. Leifestán, bueno, en semanal teníamos una etapa 4. Desde ahí un movimiento potente, etapa uno y bueno, y era un nuevo patrón de ruptura a continuación alcista que parece que pondría inicio, ¿no? A lo que sería la etapa 2, ¿no? Aunque bueno, los máximos relevantes son prácticamente iguales, ¿no? Pero bueno, ya después de tantas velas por encima de la media de 20 que sería la etapa uno, pues, para mí ya escenario de etapa 2, ¿no? Y si nos vamos al diario, bueno, un patrón 1, 2, 3, teníamos una etapa 4 que ha saltado directamente, ¿no? Con este hueco profesional seguido de gran vela sólida, directamente de etapa 4 a etapa 2. Bueno, pues hemos eliminado todos estos máximos relevantes previos y dejándonos un patrón 1, 2, 3 para el inicio de semana, ¿no? Además, un patrón 1, 2, 3 interesante en el sentido de que, bueno, esta vela, ¿no? La vela del jueves elimina toda la zona de máximos anteriores y bueno, nos deja un movimiento fluido, ¿vale? El viernes nos hace esta inside bar, además con mecha, ¿no? Que se apoya en la zona de la media de 200 y lo lógico es que este tipo de patrón 1, 2, 3 acabe funcionando y tenga continuidad, ¿no? A mí, Pequeño. de hecho, la proporción y se le verá enseguida dónde lleva, del fallo de patrón de venta uno a nivel semanal. Sí. Yo para ponerle alguna pega, que no lo sé si es así o malinterpreto, ¿vale? 6,77, 6,80, o sea, sí. ¿Vale? Tiene muy claro que el objetivo es los 6,75, que es esa zona por la media de 200 a nivel semanal, ¿vale? Eh, y luego ya dice, si superas esa zona, sería los 8, que es la siguiente zona, que es lo que tenemos en semanal, ese doble máximo y toda esta zona. Entonces, eh, análisis perfecto. Lo que no sé a partir de lo que está comentando es, llega a los 6, pero voy a ir hasta los 8. O sea, si estás en operativa swing, tu objetivo son los 6,75 y salida, esa zona. Si hipotéticamente una vez llegue ahí, hace la inhalación de nuevo a la media de 200 o algo, ahí sí, busca un PC1 para entonces irte a buscar los ocho. Pero antes no, o sea, primera salida, los 6,80, olvidarse, mirar que el valor descanse 1 o 2 semanas, lo que haga falta, hasta un nuevo patrón, y a partir de ahí, ya entonces una nueva entrada. El intentar, si he pillado desde lo abajo para llegar hasta el objetivo final, mucho cuidado con eso. Sí, además en este valor se ve muy claro eso que quieres comentar, ¿no? Porque es un valor que hace los movimientos de manera explosiva, ¿no? Ya hizo este primero en 4 o 5 velas, hizo el primer impulso y el segundo parece que va en la misma dirección, ¿no? Y luego tuvo varias semanas de consolidación de ese movimiento, ¿no? Con lo cual, Mm. bueno, puede llegar a los 8, sí, pero quizás, bueno, lo haga en un tercer impulso, ¿no? Dentro de varias semanas. Y de hecho, pon un segundo mensual, porque incluso llega a ver mensual que está en etapa 4 dice, es Sí, eso. en mensual tendríamos una etapa 4 que parece que pudiera finalizar, ¿no? Con este Eh, fallo de patrón de ruptura de continuación.
bajista y este fallo de patrón de venta uno, Mm, ¿vale? Ya con la media de 20 alcista y media 40 alcista, ¿no? Quizás pueda iniciar una etapa uno, ¿vale? Una etapa uno que estaría dentro del rango de esos 8 que comenta, ¿no? sí. Dentro de esos 8 que comenta, ¿vale? Valora vigilar durante los próximos meses, que no se le escape, porque si hace lo comentado a nivel semanal, eh, cuando hagan en mensual el acunamiento para superar los 8, ahí tiene recorrido hasta la zona de los 30. Sí, sí. Valor interesante, una visión a medio plazo. Vale. Vamos al siguiente que es cintas. Vale. Cintas. Bueno, en semanal. Vale, un techo redondeado tremendo, ¿no? Después de una etapa 2 un vía del tren, bueno, doble máximo. Y desde aquí, etapa 3 y ya incluso etapa 4, ¿no? Etapa 4 media de 20 bajistas, media 40 bajistas y habiéndose perforado dos mínimos relevantes previos, ¿vale? Si bien una etapa 4 en la que estamos en zona eh, clara de objetivo, ¿no? Con lo cual, lo lógico sería que se iniciara ahora una inhalación, ¿vale? Una inhalación. De hecho, incluso, ¿no? Esto podría ser incluso un fallo de patrón de ruptura de ondulación bajista, ¿no? La semana pasada rompió la zona del mínimo anterior y en esta semana no ha tenido continuidad, ¿vale? Con lo cual parece que puede ser el inicio de la inhalación en este barco temporal. Si nos vamos al diario, pues el diario tenemos una etapa 4, ¿vale? Una etapa 4 y, bueno, en disposición de darnos un nuevo patrón de venta uno, ¿vale? Pero un patrón de venta uno que, por lo que hemos comentado en semanal, no me acabaría de cuadrar, ¿vale? No me acabaría de cuadrar porque estamos en zona de soporte, lejos de la media, me cuadraría más una inhalación, ¿vale? Que esa inhalación va a suponer probablemente una etapa uno e incluso una etapa 2 en marco temporal diario, ¿vale? De hecho, bueno, ya vemos como la media de 20 incluso se empieza a aplanar, ¿vale? Así que no sé cómo lo ves tú, pero no me encaja, ¿no? Para el lado bajista de momento. Sí, ahora mismo ni lado bajista ni lado alcista. Parece que es más finalización para reestructurarse una etapa uno y en semanal irnos a buscar un nuevo patrón de venta uno realmente. Ujú, Yo lo que le diría es que ha hecho mucha, ha visto mucho gráfico, o sea, ella lo que, por lo que veo, pon todo el gráfico en semanal, que se vea desde el inicio. Entonces, como ve que desde que ha iniciado está siempre en etapa 2, digamos, ya le genera a ella ruido mental en el sentido de que tal vez no pueda haber una etapa 3. Una, lo que ha pasado en el pasado, pasado es. O sea, no mires tan lejos. Si tú quieres hacer swing, céntrate en las últimas 100 velas, más o menos. El pasado es para ver zonas de soporte o de resistencia que puedan parar. En este caso, para los 179, lo previsible es que empiece una inhalación para hacer lo que está marcando Julio. Para la siguiente caída, pues caer eso, las 160. O sea, no generar ruido de qué es lo que ha pasado en el pasado, que solo ha estado dos veces en etapa 3 o si esta es una mini caída para volverse a reestructurar e irnos a una etapa 2. No hagamos tanto ruido, o sea, centrémonos en qué queremos, si core o swing, porque si es core es mensual, semanal, si es swing es semanal, diario, y en función de eso actuemos. Ahora mismo lo que se espera es un rebote. A nivel diario estamos en una etapa 4, pero no es ningún patrón explosivo alcista ni nada. Entonces ahora mismo es esperar y no actuar ni hacer nada en este valor. Una vez llegue a los 200 aproximadamente, ver ahí si en el semanal está dando un patrón de venta uno o no. Si genera un patrón de venta uno a nivel semanal, pues será para buscar el lado bajista para de nuevo irnos a los 180. Una vez llegue ahí, ya veremos si los pierde o no, pero hasta entonces no. Entonces yo quería es eso, me he enrollado un poco, pero que no se genere tanto ruido de todo lo que he hecho. Primero, tener claro la estrategia que quiere y a partir de ello analizar y actuar. venga, pasamos al siguiente que sería Genco, ¿vale? Genco en semanal, bueno, tenemos una etapa 2
¿vale? Con una etapa 2 con un patrón de compra uno que, bueno, por la verticalidad de la caída, probablemente requiera de un retest, ¿vale? Un retest que quizás, bueno, hayamos tenido ya en esta semana, con la vela de esta semana que nos deja una bottom tail que nos sugiere precios más altos, ¿no? Si veis, bueno, de momento la media de 20 está actuando casi como zona de soporte en las últimas semanas, ¿no? Vemos como la inhalación finalizó y arrancó con un hueco profesional, ¿vale? Un hueco profesional, desde ahí tuvo continuidad y esta semana nos ha hecho lo que sería el retest, ¿vale? Un retest que ya esperábamos por la verticalidad de la caída y en principio lo lógico sería que tuviera más continuidad alcista en las próximas semanas. Si nos vamos al diario, bueno, pues tenemos lo que sería una etapa uno, ¿vale? Precios cortando hacia arriba y hacia abajo, la media de 20, y un movimiento muy similar al que comentamos en el Munering, ¿no? La primera en valor que comentamos hoy, ¿no? El jueves arrancó con lo que sería un hueco profesional bajista que fue negado totalmente, ¿vale? Que fue negado dejándole una gran vela sólida y ahora lo que sería un patrón 1-2-3. Si bien un patrón 1-2-3 que no es de los más óptimos, ¿vale? No es de los más óptimos, ¿por qué? Pues porque no ha eliminado la gran vela sólida el máximo relevante previo, ¿no? Que es lo ideal, que la gran vela sólida supere su primera zona de resistencia, la inside bar haga lo que sería la consolidación y luego tenga el arranque, ¿vale? El segundo arranque que es el que iríamos buscando. Pero bueno, en principio, etapa uno y una etapa 2 que tendremos a la superación de la zona de los 17-27, ¿no? Se inicia la etapa 2 con una primera zona objetivo, este hueco que nos dejó aquí, los 18-20 y luego este otro y luego el máximo relevante previo, ¿no? ¿Sabes? La duda que tenía era si era un patrón 1-2-3. Independientemente que no es óptimo, ahí yo entraría por patrón de ruptura a continuación alcista, que encima a nivel semanal sería un PC1 tras retest. O Sí, es sea, mucho más interesante, ¿no? Entrar a esta zona, a la mm, superación de esta zona, ¿vale? Que no aquí, ¿no? Lo que decimos, un patrón 1-2-3 nos gusta siempre cuando la gran vela sólida elimina los máximos anteriores, ¿vale? Y deja el camino despejado. Y la inside bar es una vela que lo que hace es consolidar esa ruptura en el tercio superior y, bueno, dando tiempo a un nuevo arranque. Aquí. ¿Es un patrón 1-2-3? Sí, pero cuando arranque se va a encontrar muy pronto, ¿no? Con esa primera zona de resistencia que supone el máximo relevante previo. Vale, vamos a la siguiente, que es Danaer. Bueno, en semanal teníamos una etapa uno y ya lo que sería una etapa 2, ¿vale? Una etapa 2 que llegó a su primera zona objetivo, ¿no? De movimiento potente, media 200, desde ahí se inicia la inhalación. De momento, bueno, en zona de soporte menor, por encima de la media de 20, con lo cual lo lógico sería buscar el siguiente patrón de compra uno que diera continuidad a esta etapa 2, mm, ¿vale? En diario, bueno, pues en diario tenemos una etapa 2 también, ¿vale? Tenemos una etapa 2. Tenemos una etapa 2, aunque hemos tenido ya algunos cierres por debajo de la media de 20, pero una media de 20 que sigue siendo claramente alcista, ¿no? Bueno, ha llegado a la primera zona de soporte que tenía, que era el hueco que nos dejó aquí, lo ha cubierto y bueno, si nos diera un patrón de compra uno aquí a la superación del máximo del día previo, bueno, pues sería perfectamente válido para dar continuidad a la etapa 2. Si bien un patrón de compra uno que nos ha dejado zona de congestión, aquí la zona de los 225, que quizás requiera de un retest, pero siempre que no nos pierda esta zona, la etapa 2 seguiría plenamente vigente, ¿no? un hueco nube encima. Sí, lo que sería un hueco nube, ¿no? Porque el arranque lo hizo un hueco profesional, desde ahí inhalación, cubre el hueco y, bueno, si arranca, hueco nube, patrón de compra uno, que lo lógico sería ir a superar, ir a buscar la zona del máximo relevante previo, ¿no? Si bien, bueno, ha tenido esta zona de congestión que probablemente le presente algún tipo de dificultad. Hueco, yo. Ay, hueco. Madre mía, cómo tengo la cabeza. Julio, yo me tengo que ir, ¿vale? Vale, muy bien. Ya vamos hablando. Venga, Chao. hasta luego. Vamos al siguiente, que sería Grifols. Bueno, Grifols ya lo hemos comentado en el grupo en alguna ocasión. De hecho, teníamos aquí marcado.
eh, un poco las zonas clave. Teníamos una etapa 2 pero una etapa 2 que empieza a generarnos ciertas dudas, ¿no? Porque bueno, ya tenemos uno, dos y tres cierres por debajo de la media de 20 bueno, que es una media de 20 todavía claramente alcista, ¿no? Bueno, y en zona de soporte menor. Con lo cual, bueno, debería de reestructurarse al alza ya si no quiere poner en serio peligro esta etapa 2, ¿vale? De momento, el último impulso ha consumido en torno a la zona del 40-60, con lo cual, de momento no habría mayor problema. Pero bueno, el primer signo de debilidad es que ya tenemos tres cierres por debajo de la media de 20, ¿no? Aunque la media de 20 sigue siendo claramente alcista, lo cual nos mantiene todavía en escenario de etapa 2. Si nos vamos al diario, bueno, el diario, pues tenemos una etapa 4 pero llegando claramente a una zona objetivo, ¿no? Que sería la media 200 que lo normal es que el primer intento frene el precio, ¿no? Bueno, como parece que ya ocurrió el viernes, dejándonos esa vela doji, ¿no? Después de un movimiento muy extendido, que probablemente ponga fin a esta exhalación y de inicio, probablemente al principio de semana, a lo que sería la inhalación. Una inhalación cuya primera zona objetivo es la zona del hueco que nos dejó aquí, en torno a los 10,90 y bueno, que luego habrá que ver, ¿no? Pero de momento, etapa 4 que para no poner en peligro la etapa 2 en semanal, debería de reestructurarse al alza e iniciar una etapa uno y una posterior etapa 2, ¿vale? Para el escenario de etapa 2 en semanal pudiera continuar con su vigencia. Vamos a Iberdrola, que es la siguiente. Bueno, Iberdrola en semanal, etapa 2 no hay duda. Vías del tren, media de 20 alcista, media 40 alcista y máximos y mínimos relevantes crecientes, ¿vale? Si bien ya llevamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete velas alcistas y empiezan a aparecer mechas por arriba, ¿no? Lo cual puede ser signo, ¿no? Un primer signo de que esté próxima la inhalación. Una inhalación dentro de una etapa 2 sin mayor problema. Y que, bueno, siempre que se venga a su zona de soporte menor, pues en torno a los 16,60 pues no habría mayor problema. En diario, pues en diario tenemos una etapa 2, ¿vale? Con máximos y mínimos relevantes crecientes, vías del tren. Si bien aquí parece que nos estaría dejando una estructura, un fallo de patrón de ruptura a continuación alcista, ¿no? Ya vemos que el martes arrancó de un nuevo patrón de compra uno con la superación del máximo relevante previo, pero que luego no ha tenido continuidad, ¿vale? Con lo cual, bueno, esto lo lógico sería que tuviéramos más inhalación y que viniéramos como mínimo, a retestear la zona del mínimo relevante previo, ¿vale? Entonces, bueno, un valor en etapa 2 en ambos marcos temporales, pero evidentemente no es el timing adecuado para incorporarnos a esta etapa 2. Y vamos con las dos últimas. La primera es West Pharmaceutical. Bueno, esta es muy similar a Danaher que hemos comentado antes, en semanal, etapa 2 pero bueno, llegando a zona objetivo, medio 200, desde ahí se inició la inhalación. Una inhalación que, bueno, de momento llega a su primera zona de soporte, es decir, esta zona de congestión. Y bueno, lo lógico sería buscar el siguiente patrón de compra uno que diera continuidad a esta etapa 2. Si nos vamos al diario, pues tenemos una etapa 2 con vías del tren, mínimo relevante creciente y máximo relevante creciente. Y aquí en este caso tuvimos un primer patrón de compra uno que ha necesitado de un retest, bueno, por la verticalidad de la caída, ¿no? Aquí igualmente tuvimos un hueco nube. Y bueno, en principio parece que está algo más débil, ¿no? Pero bueno, si superamos el máximo del día previo, tendremos un nuevo patrón de compra uno en etapa 2 con vías del tren y que será perfectamente óptimo para dar continuidad a esta etapa 2. Para mí, más importante, bueno, como nos ha dejado un máximo relevante aquí en el camino, sería más interesante a la superación de la zona de los 288, ¿no? Con mayor seguridad, ¿no? Pero en principio, bueno, un valor que está en disposición de darnos un patrón de compra uno, ¿vale?
considerando que esto sería un simple retest y que no habríamos perdido todavía la zona de soporte, ¿no? Pero importante sobre todo por patrón de ruptura a continuación alcista a la superación de los 288. Y vamos al último, que es GeoGroup. Bueno, en semanal, etapa 4 y después de hacerle un techo redondeado llegando a su zona objetivo, ¿vale? Zona objetivo que además aquí coincide con media 200, ¿vale? Mínimo relevante previo y zona de 200. Y después ya un movimiento en el que tenemos una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 velas, un movimiento ya extendido, ¿no? Lo lógico sería es que aquí montar algún tipo de rebote, bueno, que simplemente fuera la inhalación dentro de una etapa 4, ¿vale? Con lo cual ahora mismo el escenario, aunque tenemos una etapa 4, no le veo mucho recorrido bajista, ¿no? Por el tema de que tenemos media 200, después de movimiento extendido y mínimo relevante previo, que son zonas de soporte. Si nos vamos al diario, bueno, el diario sí que tenemos igualmente una etapa 4 y un patrón 1, 2, 3, ¿vale? Un patrón 1, 2, 3, una vela, ¿no? El jueves, que arrancamos con un hueco profesional alcista que fue negado, ¿vale? Y un patrón 1, 2, 3, ¿vale? Pero un patrón 1, 2, 3 que no me acaba de encajar por lo que hemos comentado en semanal, ¿no? Tenemos la siguiente zona de soporte muy próxima, ¿no? Bueno, en torno a un 10%. Y luego la mecha, ¿no? La mecha que nos dejó la vela del jueves no me sugiere de que este patrón 1, 2, 3 vaya a tener continuidad, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Para mí sería más un arranque de inhalación, lo que esperaría, que otra cosa. ¿Vale? Con lo cual, un valor que no me resulta interesante ni para el lado corto, que sería su tendencia natural, por lo que hemos comentado en semanal, tiene zona de soporte cerca y lo lógico sería que tuviera la próxima semana una inhalación, ni por el diario, ¿no? Porque sí tenemos una etapa 4 que parece que estaría arrancando, pero no me cuadran los marcos temporales, ¿vale? Bueno, pues poco más por nuestra parte. Esperamos que os haya resultado de interés y nada, cualquier duda la vamos comentando por el grupo, ¿vale? Venga, un saludo. Mm.